Doctor Aranguren, y ya que usted está haciendo esa reflexión y dice que es importante que la hagamos como país para mejorar nuestra institucionalidad, usted ya ha oído las discusiones que se han dado en los medios de comunicación y ante la opinión pública de si se debe presionar a la Corte, si no se debe presionar a la Corte, si la Corte debería elegir ya, si se está demorando mucho, que Naciones Unidas se pronuncia, que la CIDH le está diciendo que elija. Yo quiero preguntarle a usted su opinión como expresidente del Consejo de Estado, como alguien que estuvo en la rama judicial durante tantos años, sobre esta situación actual. Y es, ¿sí se está presionando a la Corte? ¿La Corte debería elegir ya fiscal general de la Nación, puesto que hace 6 meses el presidente le envió la terna y conoce las hojas de vida a profundidad? ¿O este es el curso normal que se da para elegir fiscal en Colombia? Camila, eso no es normal en función pública. Cuando uno tiene un deber de cumplir un término, no es un consejo el que la ley le da. Y por más de que uno sea magistrado de alta corte, son los más obligados a cumplir con la ciudadanía, dentro de los marcos de los términos para elegir. Hay un deber que se está establecido en la finalización del periodo del fiscal saliente. Ahí hay un deber jurídico. Y cuando uno incumple un deber jurídico, está en una abstención administrativa y por lo tanto está irregular. Eso no tiene ninguna discusión. Pero, doctor Gómez Aranguren, usted habla de abstención administrativa, pero lo que hemos visto y es lo que está argumentando todo el mundo es, esto siempre ha pasado. Entonces, digamos, ¿cómo poder avanzar en esta discusión de manera que en próximas elecciones no vuelva a pasar esto, en próximas ternas de fiscal? O sea, ¿qué tiene que pasar para que esto no vuelva? Es la primera vez, pese a que no es una dilación tan alta, hemos hablado de dilaciones de 1 año, pero ¿qué tendría que pasar entonces para que esto sea visto, como usted dice, como una dilación administrativa? Y porque pues no hay límite, la verdad es que la Corte Suprema pues no tiene un límite de tiempo, o sea que en términos prácticos pues no hay límite, eso no tiene duda. ¿Cuál es el límite? La continuidad del servicio público, la que está en juego, tiene el límite. Pero hemos visto interinidades de más de un año. No puede como magistrado, y eso es una cosa muy delicada. Lo que pasa es que no tenemos órganos de control que hagan vigente ese principio de la oportunidad, que es un principio de la acción pública. Yo no puedo tomar determinaciones, ni un consejo municipal puede sacar un presupuesto cuando le dé la gana. Es cuando tiene que empezar la vigencia fiscal que corresponde. La vigencia del periodo del fiscal comienza cuando termina la del fiscal saliente. Entonces hay un término implícito que cualquier persona de 2 dedos de frente entiende que hay que nombrar antes de que se produzca la vacancia y genera las distorsiones que el país no merece tener. Lo que yo pienso es que esas funciones electorales le hacen daño a la majestad de la justicia y ponen a los magistrados a meterse en cuestiones de politiquería, a meterse en cuestiones burocráticas, a tener intereses de carácter político muy manifiesto, y eso le ha hecho mucho daño a la justicia. Sabemos que una de las reformas importantes que desafortunadamente ni el gobierno anterior ni este han abordado es suprimir las funciones electorales de los magistrados. Claro, eso está en debate desde hace tiempo. Queda completamente en vilo cuando damos ese espectáculo ante la sociedad. Exmagistrado Gómez Aranguren, ¿me oye? Sí, es que teniendo en cuenta lo que nos ha dicho, lo que quiero preguntarle es si usted considera que sí han sido acertados esos pronunciamientos de organismos internacionales, primero la OEA con el señor Almagro, luego la CIDH, que también hace parte del sistema interamericano, ahora digamos el organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas, porque lo que dicen algunas personas es esos organismos deben entrar a operar cuando en Colombia no opera la justicia, no se cumplen las normas y demás, pero están pronunciándose antes de que eso suceda. Según lo que usted ha dicho, entonces, ¿sí son oportunas esas declaraciones? Las organizaciones internacionales que Colombia integra, pues son una sesión que el país como país hace frente a la necesidad de proteger intereses superiores, que en este caso son los derechos humanos y los derechos que tienen que ver con la organización democrática de los estados.
Por lo tanto, son interlocutores, no me cabe duda, interlocutores válidos. Cuando los derechos humanos no se respetan, las democracias fracasan y sucumben. En consecuencia, estamos dando un pésimo espectáculo en términos de democracia, en términos de modernidad, en términos de consecuencia con nuestra Constitución ante la comunidad internacional. Y la humanidad atraviesa un momento difícil, indudablemente, en lo que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos, que es la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, para que no intervengan, habría que sacar al país de esas organizaciones, sacarlos de la OEA o sacarlo de Naciones Unidas. Son interlocutores válidos frente al bien superior que a todos los seres humanos nos incumbe, que son los derechos humanos. ¿Para qué tenemos Estado? ¿Para qué tenemos administración si no es para proteger los derechos de las personas? Y mucho más en la dirección política de un Estado que depende de su estabilidad en la vigencia de las instituciones, la protección de los derechos, el resguardo de la estabilidad de una nación entera. Entonces, el peso que tienen los honorables magistrados es enorme y es un llamado muy respetuoso que yo hago para que quienes ejercen la función pública de administrar justicia sepan que en sus manos gravita la tranquilidad de una colectividad. Nosotros pagamos impuestos, sostenemos un país y quien cumple función pública tiene enormes deberes de cumplir, de atender, de privilegiar el interés colectivo antes que el interés individual.